Bueno, atención que tenemos materiales inéditos. Hay una parte inédita de la nota con Bebote Álvarez que es para caerse de espaldas. Tenemos mucho material de la causa que Ramos Padilla se sigue quedando. Tenemos mucho material de los problemas de seguridad en la Casa Rosada. Pero la pregunta que te queremos hacer ahora, mientras esperamos al ministro Dietrich, ya llegó con nosotros Claudio Jacquelin, quizá uno de los analistas más lúcidos hoy de los medios argentinos, que trabaja en La Nación, para hablar sobre Schiaretti y sobre esto también, que tiene que ver con la intención de voto, ¿no? Nosotros te vamos a preguntar si hay un Schiaretti presidente, es una pregunta, candidato, obviamente. Y la pregunta que te queremos hacer ahora mismo es: ¿por qué Cristina Fernández de Kirchner no condena la violencia? Mirá, en el momento en que estaba escribiendo este editorial, hace pocos minutos, ponele entre las 7:30, 8 menos cuarto, y hasta que llegué acá, caí en la cuenta que habían pasado, escuchá, exactamente 4 días desde que un grupo de energúmenos, y me hago cargo del adjetivo, energúmenos, que no eran ni pocos ni pacíficos, le empezaron a gritar a nuestra colega Maru Dufart, periodista de TN, y el grupo Clarín, escuchá, ¡basura! Escuchá con el tono, con el tono, porque el tono también tiene violencia. ¡Rata! ¡Cara dura! Así, responsable del hambre, voy de nuevo, lo escuché, lo desgrabé, responsable del hambre, le gritaban. Mauricio Macri la parió, le seguían gritando. Clarín, basura, vos sos la dictadura, le seguían gritando. 4 días ya pasaron, 4 días ya pasaron, mientras que Cristina, en el marco de la presentación de su libro, y te lo digo porque yo lo leí, lleno de odio y resentimiento, llamado Sinceramente, y al mismo tiempo, porque fue al mismo tiempo, que proponía un nuevo contrato social, con voz bajita, contenida, a Maru Dufart la escupían y le tiraban del pelo. Sí, yo sé que pasaron 4 días, La escupían y le tiraban del pelo. Lo repito. O sea, es el corto y peligroso tránsito de la violencia verbal a la violencia física. Y yo, ¿querés que te diga la verdad? Dígame obsesivo, insistente. Me voy a meter con la actualidad, Para eso está Claudio Jacquelin. Y en un ratito más llega el ministro de Transporte Dietrich. No quiero tomarlo como algo normal lo que pasó. No quiero acostumbrarme. No quiero naturalizarlo y quiero volver al asunto más allá de plantear un nuevo enfoque que enseguida te voy a presentar, porque no lo pude hacer el mismo jueves, ya que no tenía todos los detalles cuando estábamos acá en 4 días, ni ayer, domingo, en la cornisa, ya que la muerte del diputado nacional Héctor Olivares y la inminencia de la operación a Mirta Legrand nos impidieron presentar el editorial con que arrancamos todos los domingos. Y además porque está Claudio, que me va a ayudar a pensar. Porque la pregunta que me quiero hacer hoy no es tardía, no es tardía, ni responde a ninguna obsesión. Sigue siendo tan actual y trata de contestar nada más y nada menos qué será de nosotros en el caso de que Cristina gane la elección. La pregunta es sencilla y se cae de madura. ¿Por qué Cristina no condena explícitamente la violencia contra los periodistas que no son militantes kirchneristas? Contra los periodistas que son militantes kirchneristas, sí. ¿Por qué? Analicémoslo desde el punto de vista de la pura realidad y políticamente. ¿Por qué Cristina no condena la violencia ni los escraches de gente que responde a ella? Como Juan Grabois y otros. ¿Por qué? ¿Por qué no dijo nada? Trascendió que cuando Grabois se metió en el estacionamiento de Clarín, ¿no? Hola, Claudio, buenas noches. ¿Cómo estás? Se metió en el estacionamiento de Clarín. De Canal 13. De Canal 13. Mandó a decir que no estaba de acuerdo con eso, no. Pero ¿por qué no lo condena explícitamente? ¿Por qué Cristina no condena
las decenas de amenazas de bombas en las estaciones de Constitución y Retiro, Cristina y el resto de la oposición, siendo que ya detuvieron y confirmaron que por lo menos una de las personas que llamó al 911 era simpatizante de la Cámpora, la agrupación de los chicos grandes que la sigue a sol y a sombra. No estoy diciendo que lo mandaron ni Máximo, ni Andrés Larroque, ni de Pedro, No estoy diciendo eso, pero es simpatizante de la Cámpora. ¿Por qué no te desmarcás? No te desmarcás en el sentido real. ¿Por qué Cristina no condena, por ejemplo, la sangrienta violencia que viene ejerciendo y sigue ejerciendo el régimen de Nicolás Maduro contra gente desarmada, que viene denunciando fraude y lo único que pretende es vivir en paz? Más allá de un cambio de gobierno, pero sin un golpe, sin intervención militar. Y espero que no suceda. Sinceramente, ya que estamos hablando del libro, las explicaciones del fin de semana de su ex jefe de gabinete y actual jefe de campaña, Alberto Fernández, a mi entender, fueron insuficientes. Fue insuficiente que fuera él quien llamara a Maru Dufart. ¿Viste por qué la llamó, no? Llamó él. Sí. Llamó él, ¿no, Claudio? Así dijo. Así dijo. Yo lo llamé. Bueno, no tengo por qué no creerlo. Por eso mismo. Está bien. Fue insuficiente que excusara a Cristina diciendo que ella se tranquilizó cuando se enteró de que el propio Alberto Fernández había llamado a la periodista. Hasta ahí llegó. No, Cristina se tranquilizó cuando yo la llamé. ¿Qué significa se tranquilizó? ¿Pero qué dijo? ¿Lo repudió o no lo repudió? Lo voy a plantear al revés, porque es más sencillo todavía de entender. ¿Qué extraña fuerza de este mundo, de este planeta, le impide a Cristina tomar un teléfono, llamar a Maru o a cualquier Maru, a Maru Dufart o a quien sea, pedirle disculpas o enviar un tuit entre los miles de tuits que envía cada tanto repudiando ese hecho de violencia, incluida la rotura y la desaparición de los carteles con el logo de Clarín? Digo Clarín, pero podría haber dicho América, La Nación, elegí el medio que quieras. Ya que la directora de la Fundación del Libro dice que todo el mundo se puede expresar con libertad y no repudia ese tipo de cosas. Te invito a que pensemos juntos distintas alternativas para ver si podemos comprender. Lo voy a invitar a Claudio también y obviamente a mis compañeros. Cecilia Ivana, buenas noches. Buenas noches. Hugo Machiavelli, buenas noches. Facundo Pastor, buenas noches. ¿Vamos a pensar juntos? Yo pienso, no siempre pienso bien y correctamente, pero trato de pensar. Alternativa número 1. Cristina no repudió el hecho porque hacerlo le hubiera dado más visibilidad al acto de violencia que ejercieron esos energúmenos. Perdón, es un pensamiento que podría ser empático con el kirchnerismo, No agrandemos la cosa. ¿Puede ser? No han cuidado ese aspecto nunca. No les importa. Si va a generar más repercusión lo que no les molesta, porque muchas veces no creen que eso se agrave ni que se les vuelva en contra. Entonces, yo no votaría la 1. Bueno, ok. Está bien, esa es una alternativa. Si hubiese sido esa la especulación, Cristina se habría equivocado de cabo a rabo. Y te voy a explicar por qué. Los voy a invitar a leer un tuit de una prestigiosa colega, Adriana Amado, especialista en periodismo, comunicación, redes sociales y su impacto real. ¿Lo tenemos por ahí? ¿O lo tomo de...? Mirá, en este tuit, Adriana Amado dice, espera que me organice, la violencia y el discurso del odio son pésimos para una campaña política porque generan un efecto contraproducente. La dirigencia debería incluir su repudio en los 10 puntos de consenso. No, ese es el último. El primero dice, seguramente las agresiones a la periodista Maru Dufart nunca pensaron que la única noticia que iba a entrar entre las más leídas del 9 de mayo en Argentina, del mundo, iban a ser las agresiones y no la presentación del libro Sinceramente. Pegó más lo que pasó con Maru Dufart que las agresiones. Pero siguió el hilo de su tuit Adriana Amado. Dice, tampoco está la presentación del libro entre las noticias más leídas del 10 de mayo, o sea, al otro día, ¿no? Del 10 de mayo del 19. Y la única noticia de las elecciones que despierta interés es la del padrón electoral. Porque servicio al votante es más interesante que internas políticas. Continúa Adriana Amado diciendo cuál fue la repercusión real de lo que pasó ante el ataque de Maru Dufart.
Las búsquedas asociadas en las 24 horas posteriores a la presentación del libro muestran que el interés se corrió al evento desafortunado y no al que hacía la convocatoria. Conclusión, la agresión no es buena táctica de comunicación política. Y termina Adrián Amado diciendo, las búsquedas Google asociadas a las señales de noticias muestran que la atención se fue a las agresiones y no a los contenidos de las señales. Estas las últimas 24 horas. Todo Noticias, Canal 5 Noticias, A24, Crónica Televisión, Sinceramente Argentina, y muestra cómo impactó más el ataque a Maru Dufart. Y concluye, la violencia, el discurso del odio son pésimos para una campaña política porque generan un efecto contraproducente. La dirigencia debería incluir su repudio en los 10 puntos de consenso, si no por principios cívicos, por conveniencia al menos. Pero, y yo comparto, perdón la media vuelta que le di a los camarógrafos que me haría todo el mundo, y yo comparto eso. ¿Es muy serio, Claudio, o no es muy serio? Es muy serio, pero el punto es, ¿a quién le habla Cristina? ¿Cuándo habla? ¿Cuándo dice o cuándo calla? Está claro que ya tiene un público al que le habla. ¿Le alcanzará con ese público? Esa es la pregunta. Está buenísimo lo que plantea Claudio, porque es mi segunda alternativa esto. Alternativa número... No, la alternativa que planteo. Cristina no repudió el hecho porque no tiene un pero de sonza y sabe de memoria que sus votantes o el núcleo duro de sus votantes está perfectamente de acuerdo con lo que le hicieron a Maru Dufart. ¿Entendés eso, no? Y el peligro que eso encarna, ¿no? Sus militantes expresan lo que expresaron esos energúmenos que la atacaban. ¿Y por qué podemos pensar eso? Bueno, Cristina estuvo perfectamente de acuerdo y repitió hasta el hartazgo que a Santiago Maldonado lo había torturado primero y asesinado después la Gendarmería. Cristina y toda su gente. Cristina y toda su gente agitó, ya que hablamos de Moreno, durante varios años la falsa aseveración de que los herederos de Ernestina Herrera de Noble, la fallecida accionista de Clarín, eran hijos desaparecidos. Perdón, años. Ni días, ni meses, años. Y tanto lo decían y lo repetían que muchos colegas, como Maru Dufart, pero muchos otros, tuvieron que aguantar que le repitieran en la cara: vos trabajás para alguien que robó bebés. Vos tenés las manos manchadas de sangre. Y era mentira. Una burda mentira. Entonces, alternativa número 2, como dice Claudio, no la llamó a la periodista ni escribió un tuit repudiando el hecho para no contrariar ni confundir a sus, permítanme esta definición, feligreses, a su secta, a sus peregrinos, a su tribu incondicional. Y luego está la alternativa número 3, que no contradice ni a la 1 ni a la 2, sino que quizás las termina explicando y potenciando. La alternativa número 3 sería que ella está de acuerdo con el ataque. Majul, ¿cómo puedo decir eso? Que ella, de alguna manera, no de la manera clásica y pura, es o expresa al energúmeno o los energúmenos que le gritan, que le insultan, que la escupen, que le tiran del pelo a nuestro colega. A nuestra colega. Que yo la admiro, ¿eh? Yo no sé qué hubiera hecho. ¿Viste qué frialdad, Maru? Impresionante. Momento dificilísimo. ¿Vos qué haces, Claudio? Porque nos conocemos hace años. Es muy difícil soportar una situación como esa. Y es muy difícil no caer en esa provocación. Y es muy difícil mantener esa frialdad y no entrar en ese conflicto. Porque hay que soportar esa violencia. Bueno, es que quizá una de las razones por las que la agredían era para que reaccionara. ¿Vos qué hacés, Facundo? Y la verdad que uno tiene que tratar de mantenerse como se mantuvo Maru, que estaba estoica y tratando de conectar con el piso, que era lo que el laburo de ella, ¿no? De hacer un móvil, un registro. Yo la entrevisté para Pero la muy radio. difícil. Y ella decía, yo pensaba en lo que no tenía que hacer era reaccionar y... No, claro. Sí, pero ¿vos qué haces, Cecilia? Creo que hubiera tratado de hacer lo que dice Facu. No, que hubiera tratado, ya sé, pero ¿qué te hubiese pasado? Y creo que me hubiera resultado muy difícil no reaccionar a la provocación.
¿Y vos, Hugo? Sí, es muy difícil, pero hay algo que es el rol que uno ocupa y tenés que bancártela en cualquier circunstancia. Ahora, Yo creo que ahí, Luis... Perdón, ahí qué tristeza, ¿no? A mí me parece que está el ¿Por qué punto, hacemos? Y bueno, pero- ahí está el punto entre la diferencia entre un periodista profesional y un periodista que yo creo que el militante no deja de ser periodista para ser militante. Y esa es la diferencia. Pero estamos en guerra porque no tenemos que bancar esto. Yo creo que no y deberemos evitarla. Y pero casi, es una situación, es interesante. Luego, si en guerra y tenés que bancártela como un soldado estoico ahí y no reaccionar. Hay que ser periodista profesional. Sí, claro, claro. Ellos, estos machirulos disfrazados de militantes, ya que hablamos tanto de violencia de género, quizás sean la extensión de ella misma, de su odio, de su resentimiento, de su revanchismo. Yo no descartaría esta posibilidad. No la descartaría, insisto, porque leí y marqué sinceramente. Si uno lee el libro con detenimiento, como hice yo, ¿por qué te puede parecer extraño que una banda de desaforados insulten a alguien a quien consideran representante de un grupo que, según Cristina, es incompatible con el sistema democrático? Y el mismo análisis se podría hacer con el silencio de la oposición en general y de Cristina en particular, sobre las amenazas de bombas que buscan generar caos y confusión. Hoy una nueva, dos nuevas, ¿no? En Retiro. 4, te diría. Cuatro. Casa Rosada. Sí. Anexo. Anexo y Anexo y ahora las- vamos a mostrar un mapa. Eso que es caos, eso es caos puro, ¿no? Bueno, siempre en estos casos lo que se busca es generar eso, ¿no? Temor, caos. En un momento de incertidumbre, esas cosas. Pero también es cierto que hay una sociedad que ya está bastante curtida con esto, ¿no? Bueno, a ver, pero uno llama al 911, ¿qué hace la policía? Tiene obligación de hacerlo. Mirá si como el cuento del pastorcito mentiroso claro. dice, bueno, otra amenaza más y mete una bomba de verdad. Claramente. Complicado. Y a la hora del regreso, ¿no? Y un análisis parecido podríamos hacer para explicar por qué extraña razón Cristina no repudia de una vez los desastres y episodios de violencia y de sangre que está protagonizando el régimen de Maduro. ¿No es acaso Cristina, pregunto, ¿no?, la que necesita los votos del centro de los enojados con Macri? ¿No es Cristina la que lo necesita? Lo que pasa es que si las encuestas la ponen tan cerca de estar del 40%, bueno, quizá eso libere algunas restricciones. Porque piensan que, aún siendo como es, eso no la afecta. Creo que tenemos la oportunidad enorme de hacer un test en los hechos de ¿es esto lo que la gente rechaza? ¿Es esto lo que no quiere de Cristina porque volvió a ver a esa Cristina? Bueno, sabremos, porque hasta aquí estuvo callada, empezó a aparecer, y esto me parece que es el punto donde empieza a definirse si la sociedad está dispuesta a pensar y volver a ver escenas que parecía que no quería volver a ver. Bueno, la pregunta es si no es acaso que Cristina necesita mostrarse más buena y más moderada para seducir al elector al que no le gusta su prepotencia, su soberbia y sus modales. Yo digo, obviamente ya no le debería resultar tan fácil, ¿no? Millones de argentinos ya cayeron en la trampa en 2007 cuando creyeron, como sostenía Alberto Fernández, que Cristina sería la Merkel de la Argentina y que vendría a poner más república, más democracia y más institucionalidad a los modos prepotentes que en ese momento ya tenía Kirchner. Otros millones de argentinos volvieron a caer en la trampa en 2011, cuando su condición de viuda y su estilo de hacer campaña desde el dolor de la pérdida de su marido, la transformaron en la presidenta con más votos de la historia reciente. Pero en un segundito me voy a referir a Schiaretti. Hugo, antes de ponerme en el aire el nuevo material inédito de Bebote Álvarez, decime cuáles son las novedades en la causa que involucra a Pablo Moyano por asociación ilícita. Dale. Luis, la Sala 2 de la Cámara de Apelaciones de la provincia de Buenos Aires acaba de convalidar el pedido del fiscal general de Lomas de Zamora, Sebastián Escalera, en cuanto a convalidar el arrepentimiento, es decir, que sean imputados colaboradores de la causa por asociación ilícita y el fraude contra Independiente, Pablo Bebote Álvarez, que ayer habló en exclusiva y hay más declaraciones para hoy, aquí en 4 días, Damián Lagarone y otra serie de hombres que están procesados y que aportarían datos fundamentales a esta instancia judicial. Recordemos que declararon más de 160 testigos en la causa que aportaron datos que van en el mismo sentido de lo que venimos contando. ¿Cuál es el material inédito que tenemos de Bebote? Hay un material que Bebote explica el pase de un jugador y el dinero que no entra a las arcas de Independiente y que, según dice Bebote Álvarez, lo manejó
Pablo Moyano y, digamos, por consecuencia de responsabilidad, también Hugo Moyano a cargo de Independiente. Antes que pongamos en el aire ahora mismo ese material, tengo en la vi. ¿Cómo lo viste a Bebote Álvarez? Que no tuvimos tiempo de desarrollar ayer porque estábamos entre lo de Héctor Olivares y Mirta Legrand, no pudimos... a ver, él, obviamente, él se autoincrimina. Sí, se autoincrimina. Es un equivalente a un arrepentido. Sí, y además dice que no quiere salir en libertad. Un fenómeno que... ¿No quiere salir en libertad? Porque la cárcel produce algo y evidentemente esto merece otra explicación. Sin embargo, todas las personas que pasan un tiempo en la cárcel, casi 2 años, para una persona que se manejaba con mucho dinero, viajaba al exterior, iba al mundial, comandaba un ejército prácticamente, tiene un significado que va en relación con su propio interior, que es: quiero decir la verdad y quiero que se haga justicia. Es una necesidad casi que grita desde su interior Bebote Álvarez. Esperame un segundito. Ministro Dietrich, gracias por venir, ¿eh? Buenas noches. Bueno, después me voy a explicar porque yo no tengo muy claro... No, bueno, bastante claro lo tengo, pero... por un lado está el viaducto y por el otro lado está el Paseo del Bajo, ¿no? Y me voy a explicar para qué sirve. ¿Y por qué ahora sí y antes... puedo. ¿Y por qué ahora sí y antes no? El presidente dice, ahora nosotros hacemos lo que antes no hacían y se quedan con la plata. Antes no, es como que el presidente no hacía referencia a eso. Quizá me lo puede explicar usted ahora, Sí, te diría que dijo un poquito más profundo. ¿Qué nos pasó a los argentinos que durante tanto tiempo no supimos estas cosas? ¿No supimos o no? Que durante tanto tiempo no se hicieron estas cosas. Estas cosas. Bueno, ahora me lo voy a explicar. Bueno, Bebote Álvarez inédito. Ahora, dale. ¿Te acordás la intervención de algún pase de un jugador de Independiente que no se haya volcado ese dinero al club, que no haya entrado al club? No, la verdad que yo el manejo de los jugadores, dónde entraba la plata o dónde no entraba la plata, no sé. Yo, por ejemplo, sé que a Cuesta se lo compraron a... ¿El jugador Cuesta? Sí, nosotros teníamos el 50% del pase. El otro 50%, Julito Borondona o Arsenal lo vendió a 2,5 millones de pesos. En el balance del club, que cambian el estatuto, ahí figura que el pase de Cuesta, el 50% nos salió $800.000. O sea que en un pasamanos aumentaron $600.000 a lo que estaba en esa época el dólar. ¿Y entonces quién se quedó con esa plata? Yo no. ¿Y el club? Tampoco. ¿Y quiénes eran los que estaban a cargo del club? Los Moyanos. Bueno, y atención, porque Bebote Álvarez hizo 2 o 3 cosas en lo próximo que vamos a escuchar que yo no lo oí decirlo antes. La primera, los Moyanos se quedaron con $30 millones del famoso fondo Arístides, ¿no? Sí, exactamente. Dinero que está en el exterior. Se perdieron esos $30 millones, no pasaron por el Independiente y se los quedaron los Moyanos. Dice Bebote Álvarez. Sí. Lo segundo que dice es sobre la adicción sobre la presunta adicción de el llamado salvaje. Explica él por qué le llaman salvaje, ¿no? Sí, porque se maneja así como alguien primitivo en un sentido y que está muy vinculado con las drogas. Eso es lo que dice Bebote Álvarez. Y luego, en este compacto, en este capítulo, está la confesión de los $400.000 en negro y en una bolsa negra que le habría dado producción, o está en otro compacto. Pongámoslo, dale. ¿Las empresas de Moyano están vinculadas con Independiente también? ¿Hay negociaciones que vos pudiste ver ahí? Sí, presenté contratos en el Juego Federal. El más importante de todos, bueno, a Conran es la constructora de la familia de los Moyano, la cual hizo el estadio. Y algunas otras obras en los predios de Villa Domínico, o en el predio de tenis, o en algún otro predio. Ellos utilizan la marca, como también la marca Disler, que es la marca de ropa. Dixie, que es la marca de ropa que obligatoriamente los 1.200 alumnos que tiene el Club Atlético Independiente tienen que comprar las ropas a ellos. O sea, en el fideicomiso Arístides el dinero, la empresa Integradores que imprimía las entradas. Sí, tenemos las extorsiones a las empresas Loma Negra, que está el doble contrato. Para que hagan las tribunas independientes. Dio 3 millones de mercadería de cemento y después figuraba que le pagaron por un palco de 400.000 pesos
del lado de Bocchini y el ¿Quién palco. extorsiona a Loma Negra? Los Moyano. Como también a la empresa Sindar, a la empresa más grande de hierro de San Nicolás. Para que Para hicieran que la de cancha. los hierros le sacaron 1,5 toneladas de hierro para hacer la cancha y los palcos. Y eso a mí me lo contó Pablo Moyano. Y la vinculación de las empresas que decías vos, Aconra o Dixey, que son de los Moyano, con el club. Con el club y con el sindicato. Lo mismo que hacen con el sindicato lo hacen con el club. Es decir, ¿vos decís que utilizan el club? Usa sus empresas para beneficios personales. No es que vamos a una licitación a ver qué empresa va a hacer la cancha. O no es que vamos a una licitación a ver qué casa de ropa hace la ropa de los chicos para el colegio. Son 1.200 alumnos y todos los años le cambian el diseño de la ropa. O sea que todos los años la familia tiene que comprar ropa y solo se lo tienen que comprar a ellos. Bueno, una novedad muy importante que es que la cámara, una de las cámaras de La Plata, corríjanme, Sí, Hugo, la sala o sea, 2 de la Cámara de Apelaciones de Loma de Zamora. está diciendo que no hay ningún inconveniente para homologarlo como arrepentido a Bebote Álvarez. Claro, porque lo que entiende el fiscal Escalera es que hay que resolver la situación de los 10 imputados y procesados en esta causa para ver si quedan en libertad o siguen en prisión preventiva. Mientras tanto, lo que hablábamos hoy, Luis, la posibilidad de que esta causa pronto vaya a juicio oral. Y ahí está señalado en la causa, está imputado Pablo Moyano. Sí, y no descartemos que lo pueda que vuelva a pedir la detención Escalera, ¿eh? Eso no se descarta, teniendo en cuenta que Brenda Madrid, la nueva jueza que interviene reemplazando a Carzoglio, está de algún modo tomando muy en cuenta lo que dice el fiscal. Bueno, última parte de la entrevista exclusiva que le hizo Hugo Machiavelli a Bebote Álvarez, un arrepentido de la causa asociación ilícita y defraudación contra Independiente. ¿Cuántos años tiene que pasar para que me dejen de llamar delincuente? ¿Por qué soy presidente independiente? Yo no hablo con la prensa. Este es un mentiroso. ¿Puedes sacar el casco para entenderlo? No puedo porque soy muy lindo y estoy casado. Pablo Bebote Álvarez, ¿cuánto hace que estás detenido? 1 año, 6 meses y casi 15 días. ¿Contás día por día? Hora por hora. Hora por hora. ¿En qué momento decidiste arrepentirte y contar todo lo que viviste? Por el pedido de colaboración ahora, que ellos me inventaron la extorsión. ¿Quiénes son ellos? Moyano, el honorable juez Carzoglio, que inició la causa vía una nota periodística de la web Clarín, fue el que me denunció, el que me investigó y el que me dejó preso con calificaciones que no correspondían. ¿Cuál fue tu relación con los Moyano en Independiente? Mi relación con los Moyano fue ayudarlos para que entren al club 6 meses antes, hasta que me di cuenta de que estaban usando el club como usaron el sindicato para beneficios personales de sus empresas. Y ahí ya fui el primer opositor a los Moyanos en Independiente. Y a raíz de eso empezaron las falsas denuncias con los falsos derechos de admisión que me han aplicado de mediados del 2016 hasta el día de mi detención, que no podía entrar a la cancha. ¿Quién de los Moyano te utilizó para que sacaras a Cantero? Pablo Moyano. ¿Cómo te utilizó? Me mandó a llamar, me dijo que necesitábamos que Cantero renuncie del club, que ellos querían ayudar a Independiente. Yo agarré y tomé la decisión de ayudarlos. Me mandaron a hacer marchas al club, me mandaron a la casa de Cantero. Fuimos muchas veces al hotel de los jugadores cuando se armó el plan de salvataje para Independiente. ¿Vos te reunías con Pablo Moyano en el sindicato de camioneros? Sí, muchas veces. ¿Para qué? Él me pedía de que Cantero tenía que renunciar antes de que finalice su mandato porque si no, no íbamos a ascender. ¿Viste otros negocios que también se manejaban? Me di cuenta después de los negocios, porque de entrada la relación era buena con Pablo. Nada más que después no me cumplió con el tema de la agrupación para yo presentarme como presidente y ahí la relación se rompió.
Vos decís que Pablo Moyano organizaba la barra brava de Independiente, te daba el dinero, los viajes. Las entradas, los papelitos, los globos, la bandera, todo él. Él organizaba, él era el jefe. ¿Eso lo declaraste en la justicia también? Sí, declaré hasta dónde estaban las banderas y el juez Vitale no lo quiso otorgar el allanamiento el 28 de diciembre del 2017. Hay como 50 cheques de una empresa que nos llevaba antes a nosotros, antes que venga Canteros al club. Siempre nos llevó, que JBC me parece, por Jorge Huesa, hay más de 50 cheques acreditados en una cuenta que eran para pagar los micros al interior y al exterior del país. ¿Pero vos decís que los moyanos participaron de este supuesto apriete a Holland? Yo me mandó a hablar con Holland. ¿Socio era secretario? Yo Maldonado me mandó a hablar con Holland fuera de instalación. ¿A quién respondía yo Maldonado? Y responde a Hugo, no a Pablo, responde a Hugo. Hay 1000 personas, 1000 socios. Sí, éramos un poco más a lo último. Que según la investigación no pagan ellos sus entradas, sino que son utilizados como un ejército. No pagan estos 1000 y pico de socios, que muchos de ellos fueron a declarar, no pagan sus entradas como las otras hinchadas del país. ¿Y quién la paga las entradas? Los directivos. ¿Quiénes son? Los directivos de todos los clubes. De Independiente, de Moyano. ¿La empresa integradora está ligada a los moyanos? Sí. Esa empresa es la que maneja los molinetes electrónicos, magnéticos, apoyando el carnet. Ahí te daban las cuotas sociales. En una computadora teníamos el listado de todos los barrios con nombre, apellido y número de socio de cada uno. Se le llevaba el pendrive a la integradora. ¿A la empresa integradores? Se le llevaba el pendrive, ellos hacían los bonos ahí, ya recortadas del cartón. Y en marzo se confundieron y me dieron el cuadrado entero para que yo lo recorte. Y eso yo me lo guardé y se lo presenté a la doctora Giorgi como prueba de que ellos no pagaban las cuotas sociales de las 1000 personas que nosotros teníamos. ¿Esas 1000 entradas no ingresan a las arcas del club? No. ¿Y eso quién te lo daba? ¿La empresa integradores? Donde nos mandaban los moyanos a buscarla, o Maldonado. ¿Utilizaban instalaciones de camioneros? Digo, ¿se mezclaban las cosas? Yo, para resguardar a Pablo Moyano, cuando se hizo el acuerdo para que yo vuelva, yo elegí a una persona para que le den las cosas a él y yo no comprometerlo, que me vean a mí un viernes a ir a buscar las cosas al sindicato de camioneros. Entonces yo puse una persona que me traía un sobre cerrado, ni que la persona sabía qué había dentro del sobre. Y esa persona hoy está detenida acá por culpa mía. Eso no es realmente la defraudación al club. La defraudación al club es el contrato que presenté en lo de Armela, del fideicomiso, que está Fabio Fernández, el tesorero de esta gestión de Moyano, que ya está comprobado en la justicia que por ese fideicomiso pasaron 30 millones de dólares y están fuera del país. Plata que no entró al club. Cuando yo hablé con Pablo Moyano para echar a Cantero y que ellos entren al club 6 meses antes, yo me doy cuenta de que ellos no pagan la cuota en marzo del 2017. La defraudación al Club Atlético Independiente le hicieron los Moyanos. ¿Los moyanos son violentos? La verdad es que de la boca para afuera parece que son violentos, pero la verdad que a mí me mostraron que son más vigilantes que violentos. Porque ellos sí son tan violentos o tan mafiosos como dicen ser. Ellos a mí me tendrían que haber agarrado, meterme en ese frigorífico donde estaba la bandera independiente y torturarme de a poquito y sacarme del medio. No hacer lo que hicieron después de que sabían que me iba a ir en libertad cuando le pedí la colaboración a Holland y meter preso a todos mis amigos. ¿Fuiste amenazado por Hugo o por Pablo Moyano en algún momento? Fui amenazado por... me mandaron amenazas por el chofer de Moyano, por Carly Zambrana, que cuánta plata quería para dejar la hinchada, porque yo sueldo no tenía de los Moyanos. Ahora, los moyanos dicen que vos sos un barra, que los acusás y que tus palabras no tienen valor. Tienen validez, pero también dicen tantas boludeces que todo lo que yo dije se está demostrando con el tiempo.
Porque yo lo que pasó ahora en este allanamiento, que allanaron el estacionamiento de la Mutual de Camioneros, ahí estaba la bandera Independiente. Ahí Yoyo Maldonado me mandó a guardar la bandera Independiente. Y está acreditado por un montón de testigos que ya fueron a declarar a la Fiscalía. ¿Estás dispuesto a hacer un careo con Pablo Moyano? Sí, con todo gusto. ¿Y por qué vos estás preso y los Moyano o Pablo Moyano? Y bueno, pero están las escuchas que estuvieron en las antenas juntas del juez Carzoglio antes de que niegue la detención de los Moyano. Y que acredite que de mí para abajo estaba todo comprobado y que de mí para arriba no tenían nada. ¿Vos te reuniste con el juez Carzoglio? Yo me reuní, sí, me reuní cuando me mandó a una... Cuando la causa fue después de 8 meses a Avellaneda, donde tenía que ir. Porque... ¿Y cuando le contaste esto, cuál fue su reacción? Que hay que esperar, que la causa recién le llega. ¿Vos crees que los Moyano tienen protección? Están las escuchas, no lo tengo que decir yo. Están las escuchas, tienen con Carzoglio. Tienen con la Cámara 2 de Loma de Zamora, con el juez Vitale. Si el juez Vitale hubiera dado la orden de allanamiento, Pablo Moyano está preso del 2017. ¿No tenés miedo? Miedo tengo por mi familia. Por mí yo a ella no le tengo miedo. Mi familia está con custodia de Gendarmería hace más de 1 año y medio. Mi familia tuvo que salir del país por amenaza porque le iban a plantar droga. ¿Es cierto que una parte de la barra iba a viajar al Mundial también pagado? Esa es la plata que no nos daba, que por eso yo cuando el viaje a Chile... ¿Quién lo quería pagar? ¿Quién lo iba a pagar? Nosotros lo que arreglamos con Pablo, cuando llama Cantero, Pablo me da 400.000 pesos. Todo lo ¿De dónde sacaron los 400.000 pesos? Lo dio Pablo Moyano. ¿Cómo te lo dio? En mano. En un club en Villarreal, que es Villa del Parque, Villa Devoto, por ahí. Queda yo muy bien la dirección no hay, pero... ¿Ahí te juntaste con Pablo Moyano en ese club? En ese club también me junté con Pablo Moyano. ¿Y cómo te dio la plata? En una bolsa negra. Me da la bolsa y me dice que hay adentro de 400.000 pesos en gratitud porque lo hicimos Chava Cantero antes, 6 meses antes de que termine su gestión. Y de ahí ellos agarraron el club. Te fuiste a Brasil con parte de la barra. ¿Cuántos fueron? Fuimos 15 pibes. 15. ¿Y vos pagaste con esos 400.000 pesos que te dio Pablo Moyano? Sí. ¿Había testigos de esa entrega de dinero? De la entrega así directa, no. Sí hubo un testigo que me llevó a esa reunión, sí hubo un testigo que cuando subí al auto le mostré lo que me dieron. Pero no fue partícipe de la reunión que tuve yo con él. Si tuvieras a los Moyano en esta cámara, cara a cara, ¿qué le dirías? Tanto a Hugo como a Pablo. A Hugo le diría que interne a su hijo, que es un falopero. Y yo no sé si le dicen salvaje porque toma mucha droga, que yo sé que él no tiene nada que ver en este invento de la asociación ilícita porque nunca le hubiera puesto a Héctor Maldonado en las escuchas con el polaco para hacer los carnets. Eso le diría a Hugo. A Pablo Moyano le digo que es un mentiroso, que no tiene palabra, que no es un caballero y que es un cobarde. Y ahora tomen un poco de su propio veneno que me quisieron dar a mí. Y vamos a careo donde quieran, acá, en el juicio, donde ustedes quieran. ¿Pensás que la justicia va a avanzar lo suficiente? No. No, pienso que la justicia no va a hacer nada. ¿Y por qué entonces declarás como arrepentido pese a no estar incluido en el programa? Como testigo. Porque quiero que la gente sepa la verdad. Y que la justicia sepa la verdad. Yo no pido mi libertad. Yo pido la libertad de los pibes inocentes que están presos. ¿Sos consciente que podés estar mucho tiempo preso? Soy consciente de que ellos querían estarme en la primera causa que me inventaron con la colaboración a Holland, de que me querían poner el secuestro y extorsión. Ojalá se haga justicia y que los inocentes se vayan. Y que tienen que ser condenados los Moyano, tienen que ser condenados Cosos, y yo tengo que ser condenado porque yo fui cómplice de ellos. Yo encubrí a ellos, yo lo ayudé a ellos. Yo tendría que ser condenado también si quieren. Que me condenen a mí. Bueno, un ratito más Hugo nos va a dar novedades en la causa porque tiene que terminar de procesar una información de último momento. Hablando del país y del transporte, los Moyano, el sindicato, ¿le hacen bien a la economía del transporte? Hola Luis, ¿cómo estás? Bien. Siempre me arrancás ahí abajo a mí, ¿no? No, arriba, al contrario, no. Bueno, usted es el ministro de Transporte, ¿a quién quiere que le pregunte? La realidad es que parte de los problemas que tenemos en nuestro país y parte de lo que ha limitado nuestro desarrollo son distorsiones sindicales de algunos sindicatos. ¿Este es uno? Este es uno, pero no es el único, no son todos.
En 1984, en la hidrovía, que es el río Paraná, donde circulan los barcos, había aproximadamente 900 barcos. 70% de esos barcos eran bandera argentina. Hoy hay 4.800 barcos. Estamos hablando de lo que circula dentro de esta hidrovía, no lo que se va al océano. Sí. Después ¿Y esos 4.800 cuántos son argentinos? Había 800, 70% argentinos, 4.800 ahora. ¿Y ahora? 90% bandera paraguaya. 90% bandera paraguaya. ¿Y eso, eso es el SOMO, Omar Caballo Suárez? Eso es todo el proceso en el cual están los sindicatos, está el Estado también, cada vez con más impuestos, porque cada vez un Estado más grande se fue generando en estos... ¿Y en el caso de Moyano con el transporte? Y en el caso del sindicato de camioneros... A ver, porque una de las lecturas es que el kirchnerismo le entregó el transporte todo a camioneros. Pues ahí tenés, y destruyeron a los ferrocarriles y otros. Alguna que otra cosa. Yo creo que la de los ferrocarriles no es tan así. Es así. Me parece que los ferrocarriles los fueron destruyendo gobiernos durante muchos años sin invertir. La carga máxima de ferrocarriles en Argentina de carga se hizo en 1938. No puede ser. 1938, 80 años atrás, 40 millones de toneladas. En el 2015 transportaron los ferrocarriles en Argentina en un país que producía muchísimo menos, ¿no? ¿Y por qué dice que Moyano no ayuda? Lo que sí digo es, los ferrocarriles son consecuencia de décadas de no invertir en lo que no se ve. Los ferrocarriles no se ven, digamos, podemos hablar del viaducto del Mitre recién, que es otro ejemplo, y es infraestructura que se hizo que dura mucho tiempo. Entonces, como dura mucho tiempo, nadie le pone un peso hasta que de golpe prácticamente no sirven para nada, que es lo que recibimos nosotros cuando llegamos al gobierno. Ya recuperamos 700 kilómetros de vías de trenes de carga. Está bien, pero contésteme la pregunta para después seguir. Los Moyano, ¿por qué le hacen mal a la política de transporte y a la economía? Por eso, yo creo que hay dos cosas. Una es una forma de actuar que con mucha prepotencia, con comportamientos cuasi mafiosos, que lo sufrieron infinidad de pymes y empresas medianas en Argentina, y hoy en este momento están escuchando y seguramente dicen, con la denuncia que hicimos acá con Nancy Pastorino. En la cual por ahí una empresa tenía, no sé, 5 camioneros, 3 personas de logística, 2 administrativos, venían y decías, tenés que poner todos en camioneros. Si te gusta bien y si no también, era por las buenas, por las malas. Y si no, no te dejamos trabajar. En una Argentina donde nadie se animaba a denunciar, porque denunciabas y no iba a ningún lado, porque muchas de estas cosas había complicidades con el gobierno anterior. Y después en otro tema que lamentablemente ha afectado mucho a nuestra economía, son esas cuestiones de improductividad que se han ido generando en muchos sectores, en camioneros, donde un día era, no, ¿sabes qué? Para hacer este trabajo, ahora es una persona más, la persona que mueve el vaso para acá no puede traerlo para acá. Y esa es la conversación que nosotros hemos intentado tener con camioneros, que no logramos nada, pero que sí con muchos otros sindicatos lo hemos logrado, por ejemplo con los ferroviarios, donde si bien hay mucho para trabajar, se va entendiendo de que para ser competitivos tenemos que ser productivos. Y esto no significa ni menos gente ni menos salario, sino racionalidad en las relaciones laborales. Ahora, ¿por qué el otro día el presidente dijo con tanta fuerza, porque está en campaña, pregunto, dijo por tanta fuerza, esto, lo que estamos haciendo nosotros, no lo hacían y no solamente no hacían, sino que se la choraron? No, pregunto, ¿dónde está la plata de lo que decían que hacían y no lo hicieron? Mira, Luis. ¿Se acordó ahora el presidente? No, lo que sí que ahora empezamos a poder mostrar algunas cosas que llevan tiempo. Y el otro día, esto lo dijo el viernes, inaugurando el viaducto del Mitre. El tren Mitre fue el primer tren eléctrico de Latinoamérica. Retiro Tigre. Retiro Tigre. No. Argentina fue el primero en hacer un tren eléctrico en Latinoamérica, con un viaducto. Después de que se hizo eso, en 100 años no se hizo un viaducto nuevo en Argentina. 100 años pasaron. 100 años para hacer un viaducto. ¿Qué es un viaducto? Un viaducto es un tren elevado que una de las cosas que hace es que al estar elevado no tenés barreras, ¿no? Una cuestión bastante obvia. En Tokio, en Sao Paulo, no hay ninguna barrera en la ciudad. No existe. París. No existe. Tampoco hay, perdón, te decía en New York, tampoco hay en Sao Paulo. Entonces, la realidad es que estas cosas las resolvieron los países durante mucho tiempo. En Argentina, lamentablemente, no. Y no es solo la catástrofe de infraestructura
con corrupción que tuvo el kirchnerismo, sino que estamos hablando de 100 años. Y lo que mostramos el viernes pasado es que no era tan difícil, porque esto se hizo en 2 años y medio, lo planificamos durante 5, porque esto arrancamos con la planificación en 2013. Y lo más importante de esto, Luis, es lo que viví el sábado yo a la mañana. Me tomé el tren a las 12 del mediodía en Retiro, me fui hasta Belgrano C y ahí había un festival y estuve hasta las 2:30 de la tarde. Lo que vivió la gente, ¿sabes lo que era la emoción de la gente? Pero gente, el señor de 75 años vivía en Belgrano, la señora de Berazategui que se tomó el Roca hasta Constitución, subte y se vino en tren para conocer esta obra porque la vio en la tele, porque escuchó en la radio. Gente que venía de zona norte, gente del interior del país que estaba en Buenos Aires y iba a verlo, que decía que se podía, que no podían creer, sentían que era Argentina neoverde, como que el futuro lo estamos trayendo al presente, después de que durante tanto tiempo, tantos gobiernos dijeron, esto es imposible, o nos planteaban el tren bala, como el caso de Néstor Kirchner, y al poco tiempo tenías un tren que morían 50 personas porque no... Como la tragedia de Once. Con la tragedia de Once. ¿Lo puso el tren bala porque estaba Lustó ahí en el tema del tren bala o no? ¿Por político o no? ¿Tuvo Lustó el tren bala? No, pues sabía. No, después creo que no, creo que lo rechazó después. No sabía, pero sí, es parte de ese delirio que hemos vivido durante tanto tiempo, que no hacemos lo básico. Lo básico es, todos los días nosotros estamos recuperando 1 kilómetro de tren de carga. Pero todos los días estamos haciendo... En su libro, Cristina Fernández de Kirchner, sinceramente, dice que la denuncia que hicieron ustedes en Vialidad es una especie de invento total y que las rutas que entregó, entre otros a Lázaro Báez, están muy bien entregadas y terminadas casi en tiempo y forma. No lo dice exactamente así, pero lo dice. Está todo presentado en la justicia. Solo te digo un par de datos. Uno, Lázaro Báez no tenía empresa constructora en el 2003, cuando asumió el kirchnerismo. En el gobierno, el último gobierno, en los 8 años de gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, era por lejos la empresa más grande de Vialidad. Si no me equivoco, tenía, por ahí me equivoco un poquito en el número, tenía el doble de obras que el segundo. Donde después venían Cristóbal López, que también era una constructora relativamente nueva, y después venían un montón de constructoras de esas que tienen muchas décadas. Nosotros estudiamos en la denuncia penal una de las tantas que hicimos, que la hicimos en abril, mayo del 2016, ¿no? Que lo hicimos anteayer, porque muchas veces dice, che, ¿por qué no dijeron? No, nosotros, yo armé un grupo de gente que se puso a investigar y presentó toda la justicia. Es el juicio que ahora tiene que ir el 21 y que ahora Cecilia de Bana les va a dar detalles sobre la seguridad que están preparando para el primer juicio oral al que va a ser sometida Cristina el próximo 21 de mayo. Nosotros estamos construyendo una autopista entre San Francisco y Córdoba, ahora Córdoba, que acaba de haber elecciones. Una autopista que se promete hace 40 años. Hubo en la licitación 56 ofertas. Nosotros estudiamos 17 licitaciones de Santa Cruz de obras viales. En las 17 licitaciones hubo 3 ofertas. No 10, ni 15, ni 20, ni 30, ni 50. 3 ofertas. ¿Y? Las 3 ofertas, ¿sabes de quién eran? ¿De quién? De una misma empresa. No, de una misma empresa no. De 3 empresas distintas con un mismo accionista. ¿Quién? Lázaro Báez. 17 licitaciones, en todas solo se presentaba 3, no venía ningún otro de casualidad. Veían la diferencia de los precios, ganaba siempre Lázaro Báez. Eso está en la justicia, una de las denuncias que hicimos. Me espera un segundito. Y hablando de justicia, Cecilia de Bana, se está preparando un operativo de seguridad para el próximo juicio oral y público en el que van a estar Lázaro Báez, Cristina Fernández de Kirchner, José López, Julio De Vido y Santiago Carlos Kirchner, entre otros. Dale. Sí, Luis, así es. Comodoro Pi está preparándose para lo que va a pasar el próximo martes 21 de mayo. Como primera medida ya cursaron varios pedidos, tanto al Ministerio de Seguridad para ver el tema de seguridad, como al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para ver el tema del tráfico. Veamos, se pidió efectivos policiales, varios refuerzos, se pidió custodia del edificio, ingreso y vallado sobre todo. Ya está decidido que la exmandataria va a entrar por la calle Combate Costa Brava, que es por donde entra habitualmente cuando ha ido a indagatoria. ¿Cuál es la calle Combate Costa? ¿Está Comodoro Pi y Combate Costa Brava, que es la del costado? Claro, es una calle transversal muy cortita que va de Comodoro Pi a la parte, digamos, de atrás de Comodoro Pi. Es básicamente 2 cuadras.
Inmigrantes. Claro, terminan en inmigrantes. Terminan inmigrantes, sí. Ok. Sí, te muestro más datos, Luis. Dale. Se estima que va a estar entre 3 y 4 horas la expresidenta. Va a haber una pequeña sala para el cuarto o los cuartos intermedios que haya para que ella no esté circulando por el edificio. Y está garantizada la cobertura periodística. ¿Sabés cómo va a ser? Va a estar distribuida en la escalinata que hay en uno de los laterales, que es precisamente el que da a Costa Brava. Ahí se van a ubicar los reporteros gráficos y esta es la sala, digamos, la entrada es la que da directo a la sala AMIA, que es donde va a ser el juicio, es la sala más grande que tiene Comodoro Pi. La idea es que para la seguridad de la expresidenta y para evitar cualquier tipo de problema, la expresidenta entre por donde habitualmente lo hace, da directo a la sala y desde ahí ya se siente en el banquillo de los acusados. Muy bien. Claudio, este juicio oral con Cristina Fernández de Kirchner sentada en el banquillo de los acusados, ¿la perjudica o es más de lo mismo? Hasta ahora lo que ha hecho Cristina es de cada uno de estos episodios un acting, una gran puesta en escena y una victimización. Todo cabe esperar que vaya a ir en el mismo sentido y que vaya a ser un juicio, para decirlo de alguna manera, ripioso, que vaya a tener dilaciones, que vaya a haber presentaciones que no permitan que en este proceso, que va de acá hasta la presentación de listas, ella entre en ninguna situación de complejidad. Ahora, más allá de esta supuesta y aparente presunta victimización que siempre es la que hace cada vez que tiene que ir a Comodoro Pi. Ahora, Claudio, bueno, lo escribiste vos más de una vez, lo decimos todo. Un juicio oral, acá se acabó que son fotocopias, que un juicio oral acá tenés que mostrar las pruebas. Se acabaron los escritos, las chicanas, las declaraciones, ¿no? Acá se acabó todo lo que no vemos, porque acá lo vamos a ver. Y esto es lo que ocurre normalmente cuando es la parte escrita, la parte de instrucción de los juicios, y que eso es lo que no vemos, lo que nos cuentan, lo que ella después recrea y dice, me trató mal, me miró feo, y lo que otros van contando. Lo cierto es que acá vamos a ver a ella en el lugar donde los argentinos no la hemos visto nunca, en el banquillo de los acusados. Bueno, después te tengo que preguntar algo sobre Schiaretti, ¿eh? Dale. No te vayas. Yo sé lo que es lo más grave, Claudio, Luis, de esto, es que más allá de lo dramático que es la corrupción desde el punto de vista moral y desde un gobierno, ¿no? Que lo que vemos es que presuntamente había una asociación ilícita, es que esa mentira ha destruido vidas. La Ruta 8, que une a Buenos Aires con Pergamino, fue anunciada en el 2006 por el gobierno kirchnerista, una obra de 4 años. En el 2010 se había hecho poco y nada. Hay los registros en internet que la licitan de vuelta por segunda vez y dicen, en el 2014 la vamos a terminar, ahí en un juego entre Devido y ella. Nosotros llegamos en diciembre del 2015, de 180 kilómetros de la autopista, Luis había hecho 8 kilómetros en 8 años, o en 12, porque el gobierno kirchnerista duró 12 años. En el 2015, a la altura de Capitán Sarmiento, una familia, papá, mamá, sus 3 hijos de 12 años, 8 y 3 años, familia Pierucci, en un choque frontal, murió los 5 personas en ese accidente. Esa ruta tendría que haber estado terminada. Primero en el 2010, después en el 2014, no había nada, se llevaron la plata. Nosotros, en 3 años y un poquito de gobierno, ya inauguramos el otro día los primeros 33 kilómetros de la autopista y así vamos a seguir inaugurando durante este año para llegar a gran parte de la Ruta 8 totalmente inaugurada. Lo tengo que despedir. ¿Me da una línea sobre el Paseo del Bajo que le había preguntado? Una línea, por favor. Paseo del Bajo, en este tema de la discusión con camioneros, es una infraestructura que también se viene discutiendo hace 60 años. Decía Mauricio el otro día, que no sé si hace 60 años, sí, más o menos, que el primer proyecto es de 1962, que es el viejo proyecto de la Ribereña, de unir 2 autopistas, que había 27 proyectos, digamos, algo muy de nuestro país, que todos hacemos un proyecto, discutimos, que sí, que... Y nunca se hizo nada. Nosotros arrancamos una obra, trabajando conjuntamente con la ciudad, hace 2 años, la terminamos, y lo que hace es, une las 2 autopistas, con una infraestructura
orientada a camiones y colectivo de larga distancia para y sacar todo eso que pasa por Huergo Madero, que es un desastre. Todo eso queda para autos con 2 pares, para autos de ida y vuelta, espacio público que se gana, la conexión entre Puerto Madero y el centro, y un conductor de camión, Luis, que vienen de todas partes, porque el puerto de Buenos Aires Tengo el puerto, muy poquito ya termino con esto, el puerto que se exporta el 70% de los contenedores, el 70% de los contenedores se manejan, que viene de todo el país, que tardaba 1 hora, va a tardar 8 minutos. Muchísimas gracias, ministro. Gracias a ustedes. Bueno, dame en segundo, Facundo, alerta seguridad, así completamos la información que habíamos prometido. Dale. Mirá, Luis, te cuento información de hace algunos minutos. Hay 2 allanamientos que se están llevando adelante por el incidente que hubo hoy con un detenido en la Casa Rosada. Estos 2 allanamientos se están haciendo en General Pinto. Pero vamos al mapa que muestra por qué la seguridad del presidente está prácticamente en una alerta y hoy se tuvo que aplicar justamente el protocolo. Mirá los puntos en rojo marcados justamente en el mapa. Van de Casa Rosada en Balcarce. ¿Sí? A las 9 de la mañana hubo un detenido. Van nuevamente a la Casa Rosada donde hubo una amenaza de bomba que entró justamente al conmutador a las 11:30 de la mañana. De ahí va a Retiro, donde justamente hubo una amenaza a las 16 horas. También, en este caso, un llamado al 911. Y te completo, Luis, con Constitución. Todo esto puso prácticamente en alerta la seguridad presidencial. Recordad también que tuvieron que desalojar el anexo de diputados. Gracias, muy completa la información. Pregunta para Claudio Jacqueline, en segundo me la contesta después de esto. ¿Schiaretti presidente puede ser? Los Haroldos, vinos finos con Ángel, Los Haroldos State, más de lo que esperás. Los Haroldos Estate, mucho más de lo que esperás. Los Haroldos, vinos con Ángel. Claudio, últimos segundos. ¿Puede pensar en ser presidente de Schiaretti? Schiaretti le niega y le ha negado a todos que vaya a ser presidente. Ahora, también a todos les mantiene la incógnita de qué es lo que va a hacer y por ahora lo que está haciendo es convertirse en el hombre del momento, en el vértice de todo el peronismo alternativo. Mientras tanto, mantiene y sostiene la buena relación con Macri, por las dudas de que el peronismo alternativo siga sin inflarse y ser una alternativa de verdad y competitiva. ¿Buenas relaciones, acuerdo secreto entre Macri y Schiaretti? A ver, mantiene una viejísima y buena relación. Lo cierto es que en su discurso de anoche dijo 3 cosas que fueron muy claramente un centro para Macri. Porque una fue el consenso, otra fue cumplir con los compromisos y otra no agrietar más el país. Gracias, Claudio. Brillante, como siempre. Muchas gracias a todos. Quédense viendo hoy Checopar, después a Luis Novarello. Nos vemos mañana a las 10 de la noche acá en 4 días por A24. Chau.